Si deseas las bendiciones de la salvación, debes aprender a confiar en Dios. La vida cristiana es, ante todo, una vida de fe. Sin embargo, hay momentos en que las circunstancias y nuestro razonamiento nos empujan a dudar de la palabra de Dios. Cuando miramos la realidad con nuestros propios ojos y razonamos según nuestra propia lógica, a menudo parece como si confiar en Él no mereciera la pena. Sin embargo, el camino de Dios siempre es el correcto, incluso cuando parece diferente de lo que esperábamos. Hoy queremos reflexionar juntos sobre un episodio de la vida de un rey de Judá, Amasías. Aunque vivió hace siglos, su historia aún nos ofrece lecciones que resuenan hoy en día. A través de su error, podemos aprender a evitar dar los mismos pasos en falso y a comprender que podemos confiar en Dios, incluso cuando su plan parece ir en contra de nuestro entendimiento. La historia que examinaremos se encuentra en el libro de 2 Crónicas, en el Antiguo Testamento. Antes de leer este pasaje, dediquemos un momento a considerar el contexto histórico, sin el cual es imposible entender la historia de Amasías. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, estaba compuesto por 12 tribus unidas como una sola nación. Cuando entraron en la tierra prometida, permanecieron unidos. Sin embargo, debido al pecado de Salomón, después de su muerte, la nación se dividió en dos, Judá en el sur e Israel en el norte. El primer rey de Israel, formado por las 10 tribus del norte, fue Jeroboam. Pecó gravemente al establecer ídolos e introducir cambios en lo que Dios había ordenado. Algunos de los reyes de Israel seguían a Dios parcialmente, otros vivían totalmente en la idolatría. Sin embargo, ninguno de los reyes de Israel siguió a Dios de todo corazón. Incluso en el reino de Judá, no todos los reyes eran iguales. Algunos eran muy fieles a Dios, otros lo seguían pero no de todo corazón, y otros adoraban ídolos. El rey que queremos considerar hoy, Amasías, seguía a Dios pero no de todo corazón. En la vida de Amasías, vemos un ejemplo sorprendente de lo que sucede cuando elegimos seguir nuestro razonamiento en lugar de los mandamientos de Dios. Veremos que, en su bondad, Dios detuvo a Amasías para traerlo de vuelta a sí mismo. Dios ama bendecirnos y trabaja para ayudarnos a dejar atrás nuestros pecados. Dios detuvo a Amasías enviando a alguien para mostrarle que estaba pecando contra él. Es una bendición cuando Dios envía a alguien para hablar a nuestros corazones. Como veremos, la obediencia fue costosa para Amasías, pero siempre es un precio que vale la pena pagar. Para entender los acontecimientos de este pasaje, debemos comprender que, debido a que el reino de Israel estaba lleno de idolatría, los reyes de Judá no debían aliarse con Israel en sus batallas. No debían colaborar con Israel ni buscar su ayuda. Dios es santo y nos ordena que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Así, los reyes de Judá no debían buscar ayuda militar en Israel, sino únicamente en Dios. Dios es celoso, y los que confían en Él deben permanecer separados de los que no caminan por la fe. Dios puede conceder la victoria, pero también la derrota. Otro hecho histórico importante que hay que comprender es que, en aquella época, era habitual que los hombres se ofrecieran como soldados a otras naciones en calidad de mercenarios. La guerra en aquella época era como un trabajo. Muchas guerras duraban solo unas semanas o meses, y los vencedores volvían a casa con un botín considerable. Además, a los mercenarios se les pagaba por adelantado, lo que les permitía dejar una buena suma para sus familias antes de partir. Luego esperaban volver con más botín. Por esta razón, muchos hombres de la época trabajaban como mercenarios por temporadas. Iban a la guerra durante varios meses y luego volvían a sus ocupaciones habituales. A menudo, el botín podía valer más que el salario. Este contexto nos ayuda a entender el pasaje. Abre conmigo 2 Crónicas 25 y descubramos juntos lo que podemos aprender de esta historia. Ahora, volvamos al pasaje, 2 Crónicas 25, y leeré los versículos 1 a 6. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Y tan pronto como el poder real fue firmemente suyo, mató a sus siervos que habían abatido al rey, su padre.
Pero no dio muerte a sus hijos, conforme a lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde el Señor ordenó: no morirán los padres por causa de sus hijos, ni los hijos por causa de sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Entonces Amasías reunió a los hombres de Judá y los puso por casas paternas bajo comandantes de millares y de centenas por todo Judá y Benjamín. Reunió a los mayores de 20 años y halló que eran 300.000 hombres escogidos, aptos para la guerra, capaces de manejar lanza y escudo. Contrató también 100.000 hombres valientes de Israel por 100 talentos de plata. 2 Crónicas 25, 1, 6, señalemos algunos puntos importantes. El versículo 2 declara la evaluación más significativa de la vida de Amasías, y es la evaluación más importante de la vida de toda persona. Revela su vida desde la perspectiva de la devoción de su corazón a Dios. El aspecto más crítico de tu vida y de la mía es cuán plenamente vivimos con un corazón dedicado a Dios. Permíteme leer de nuevo la evaluación que Dios hace de la vida de Amasías en 2 Crónicas 25, 2, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no de todo corazón. 2 Crónicas 25, 2, a la luz de la eternidad, nuestra vida puede resumirse en pocas palabras: o hacemos lo que es justo a los ojos de Dios, o hacemos lo que es malo. Esto es lo único que verdaderamente importa en nuestras vidas. En los versículos 3 y 4, aprendemos que Amasías ejecutó a los que habían asesinado a su padre, pero no mató a sus hijos, obedeciendo así el mandato de Dios a través de Moisés. En esto, confiaba en los mandamientos de Dios. En el versículo 5, aprendemos que organizó bien su ejército, encontrando 300.000 hombres aptos para la guerra. Para ayudarnos a entender el tamaño de este ejército, vale la pena señalar que unos 60 o 70 años antes de Amasías, el rey Josafat de Judá tenía un ejército de aproximadamente 1.160.000 hombres. Sin embargo, debido a que varios de los reyes de Judá después de él habían pecado contra Dios, Dios había debilitado significativamente a Judá. Por eso Amasías solo tenía 300.000 hombres. En el versículo 6, nos encontramos con un acontecimiento crítico que es clave para entender este pasaje. Permítanme leerlo: también contrató a 100.000 valientes de Israel por 100 talentos de plata. 2 Crónicas 25, 6, aquí, Amasías pecó grandemente porque trató de proveerse con dinero lo que Dios no le había dado. En vez de confiar en Dios, trató de fortalecerse independientemente. Amasías sabía que no debería haber usado soldados de Israel, ya que ellos no seguían a Dios. Sin embargo, no confió en Dios y buscó la victoria a su manera. Amasías pagó a estos mercenarios de Israel 100 talentos de plata, una enorme suma de dinero. Al hacerlo, pecó gravemente. Algunos de los reyes anteriores de Judá también habían contratado soldados de Israel, y había sido un grave error. Cuando basamos nuestras decisiones en nuestro razonamiento y no en los mandamientos de Dios porque carecemos de fe en Él, pecamos, y como resultado, perdemos las bendiciones de Dios. Amasías pecó contra Dios de esta manera, pero aún así Dios deseaba bendecir a Amasías y a su pueblo. Por lo tanto, Dios envió a un hombre de Dios para advertirle de su pecado, animándole a arrepentirse. Permítanme leer los versículos 7 a 8, pero un hombre de Dios se le acercó y le dijo: «Oh rey, no dejes que el ejército de Israel vaya contigo, porque el Señor no está con Israel, con todos estos efraimitas. Pero ve, actúa, sé fuerte para la batalla. ¿Por qué has de suponer que Dios te abatirá ante el enemigo? Porque Dios tiene poder para ayudar o para derribar». 2 Crónicas 25, 7-8, Dios envió a un hombre de Dios para advertir a Amasías que contratar a estos hombres de Israel era un pecado y que no debía seguir adelante con este plan. El hombre de Dios también dijo que si Amasías insistía en seguir adelante con su plan, aunque fuera valiente en la batalla, Dios lo haría caer ante el enemigo. Aquí vemos una verdad muy importante: la victoria no depende de lo valientes que seamos, sino de si Dios está con nosotros o no. Si persistimos en nuestro pecado, Dios no estará con nosotros. El hecho de que Dios enviara a este hombre de Dios a Amasías muestra el corazón de Dios, advirtiéndonos de nuestro pecado para que nos arrepintamos y cambiemos de dirección, volviendo a Él. Dios ama bendecirnos. Si Dios te revela que tu comportamiento es pecaminoso, ¿qué debes hacer? Debes detenerte inmediatamente, volver a Dios y obedecerle.
Debes confiar en que su camino es el único camino. Solo Dios tiene el poder de ayudarnos o hacernos caer. Debemos confiar en Dios, no en nuestros planes o entendimiento. Sin la ayuda de Dios, la derrota está garantizada. Dios tiene el poder de dar la victoria o traer el fracaso. No importa cuán grande sea el ejército, Dios determina el resultado. El padre de Amasías, Joás, había seguido a Dios durante muchos años. Luego, comenzó a pecar, y Dios lo castigó. Amasías era muy consciente de lo que le había sucedido a su padre, así como a sus abuelos y bisabuelos, reyes de Judá. Sabía que la victoria no dependía de factores humanos, sino de la presencia y la ayuda del Señor. Sin embargo, como nos ocurre tan a menudo, en esta situación no confió en Dios, sino que se apoyó en su razonamiento. Dios le advirtió para que volviera en sí. Después de que el hombre de Dios habló con Amasías, éste comprendió que no debía ir a la batalla con estos mercenarios de Israel. Se dio cuenta de que sería un pecado. Pero, desde una perspectiva humana, tenía un problema importante. Explicó su preocupación al hombre de Dios. Quería justificar su pecado. Permítanme leer el versículo 9. Amasías dijo al hombre de Dios: pero, ¿y los 100 talentos que pagué por estas tropas israelitas? El hombre de Dios respondió: el Señor puede darte mucho más que eso. 2 Crónicas 25, 9, recuerda que a los mercenarios había que pagarles por adelantado. Por lo tanto, Amasías ya había gastado mucho dinero pagando por adelantado a los soldados israelitas. Le preocupaba perder ese dinero. Sabía que si obedecía a Dios, perdería todos esos fondos. En nuestras vidas, hay muchas situaciones en las que la obediencia puede ser costosa. Es una prueba de nuestra fe. Si la obediencia no nos cuesta nada, no requiere verdadera fe. La realidad de nuestra fe se revela cuando estamos dispuestos a obedecer a cualquier precio. A través de este hombre de Dios, encontramos una verdad maravillosa. Permítanme leer la última parte del versículo 9 de nuevo. El varón de Dios respondió: el Señor puede darte mucho más que eso. 2 Crónicas 25, 9, la fe mira a Dios, confiando en que Él cubrirá todas nuestras necesidades. Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Cuando este hombre de Dios declara que Dios puede darte mucho más que esto, no significa que Dios siempre nos dará más dinero. Dios puede llamarnos a renunciar a algo material y luego darnos una alegría en la pobreza que vale mucho, mucho más. Puede pedirnos que sacrifiquemos lo que es cómodo, pero puede darnos una gran alegría al verle dar fruto a través de nosotros. Dios puede darnos mucho más de lo que renunciamos por Él. Esa es la verdad que hay que entender aquí. En el versículo 10, leemos que Amasías actuó con fe y envió a casa a los 100.000 soldados israelitas. Permítanme leerlo. Así que Amasías despidió a las tropas que habían venido a él desde Efraín y las envió a casa. Estaban furiosos contra Judá y se fueron a casa con gran enojo. 2 Crónicas 25, 10. A pesar de perder 100 talentos de plata y de enfrentarse a la ira de estos 100.000 hombres, Amasías los envió a casa, confiando en el Señor. Esta es la obediencia que Dios exige de nosotros. No calculamos el coste, medimos el inmenso valor de confiar en Dios y actuar con fe. En esto, Amasías es un ejemplo a seguir. Así que Amasías, a pesar de tener 100.000 soldados menos de lo esperado, fue a la batalla, confiando en Dios. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor le dio la victoria. Mataron a 20.000 enemigos. No hay constancia de ninguna baja entre sus soldados. Fue una gran victoria. Entonces Amasías, armándose de valor, condujo a su ejército al valle de la Sal, donde derribaron a 10.000 hombres de Seir. El ejército de Judá también capturó vivos a 10.000 hombres, los llevó a la cima de un acantilado y los arrojó, de modo que todos quedaron hechos pedazos. 2 Crónicas 25, 11, 12. A pesar de que Judá tenía un número mucho menor de soldados, Dios les concedió una gran victoria. Cuando caminamos por fe, obedeciendo a Dios, Él nos dará la victoria de acuerdo a su plan perfecto para nosotros. Dios decidirá qué tipo de victoria darnos,
pero siempre será la victoria correcta. A menudo, cuando pecamos, aunque nos arrepintamos y volvamos a la bendición de Dios, seguirá habiendo consecuencias por nuestros pecados. Esto le sucedió a Amasías. Los mercenarios de Israel que Amasías había enviado a casa estaban llenos de ira porque, aunque se les permitía conservar la plata que ya se les había pagado, al no ir a la guerra se perdían el botín de guerra, que a menudo superaba su salario. Por lo tanto, estaban muy enojados. Así que, mientras Amasías estaba lejos luchando contra los hombres de Seir, estos mercenarios de Israel invadieron Judá y causaron gran destrucción para reclamar su botín. Permítanme leer el versículo 13. Mientras tanto, las tropas que Amasías había enviado de vuelta y a las que no había permitido participar en la guerra asaltaron ciudades pertenecientes a Judá, desde Samaria hasta Bet-Horón. Mataron a 3000 personas y se llevaron grandes cantidades de botín. 2 Crónicas 25, 13. Las ciudades de Judá en aquel tiempo adoraban ídolos. Como una forma de disciplina, Dios permitió que estos soldados de Israel derrotaran algunas de las ciudades de Judá. El pueblo de Judá había pecado al contratar a hombres de Israel como mercenarios, y Dios usó esta situación para disciplinar severamente a Judá. Piensa en ello, Judá había pecado al buscar la ayuda de Israel en lugar de la de Dios. Su pecado creó una situación en la que los mismos soldados a los que pidieron ayuda se convirtieron en los que les causaron un gran daño. Cuando le damos la espalda a Dios y buscamos bendiciones en otra parte, Dios a menudo dispone las circunstancias para que lo que buscábamos como ayuda o beneficio se convierta en una fuente de daño para nosotros. Dios había dado a Amasías la victoria sobre los edomitas. Estaba claro que la victoria procedía de Dios. A pesar de esto, Amasías actuó tontamente y pecó contra Dios. Permítanme leer el versículo 14. Cuando Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo los dioses del pueblo de Seir. Los erigió como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les quemó sacrificios. 2 Crónicas 25, 14. ¡Qué inmensa insensatez! Amasías había visto que Dios le había dado la victoria sobre los edomitas de Seir, y sin embargo eligió adorar a los ídolos del pueblo al que había derrotado. En lugar de adorar al Dios verdadero que le había dado la victoria, adoró a los ídolos de los edomitas. Qué tontos somos cuando buscamos el pecado como fuente de bendición. Dios envió a un profeta para apartarlo de este pecado. Sígueme mientras leo sobre el corazón orgulloso de Amasías. Permítanme leer los versículos 15,16. La ira del Señor ardió contra Amasías, y le envió un profeta que le dijo: ¿Por qué consultas a los dioses de este pueblo, que no pudo salvar a su propio pueblo de tu mano? Mientras él aún hablaba, el rey le dijo: ¿Acaso te hemos nombrado consejero del rey? Detente. ¿Por qué ser golpeado? Entonces el profeta se detuvo y dijo: Sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo. 2 Crónicas 25, 15,16. Qué corazón tan insensato y endurecido. Amasías había visto el poder de Dios, pero decidió rebelarse. Peor aún, cuando fue reprendido, en lugar de humillarse, respondió con orgullo. A través de este profeta, Dios declaró su intención de destruir a Amasías, pero éste siguió obstinado. Amasías no estaba dispuesto a abandonar sus ídolos. No estaba dispuesto a humillarse y arrepentirse. En cambio, Amasías amenazó con matar al profeta. Hermanos y hermanas, hay una fuerte lección para nosotros aquí. Cuando nos negamos a arrepentirnos del pecado, nos lleva a un pecado aún mayor. A través de este profeta, Dios anunció la destrucción de Amasías. En los versículos 17 y 18, vemos la soberanía de Dios. No puedes rebelarte contra Dios y ganar. Síganme mientras leo los versículos 17 y 18. Verás que Amasías, ahora lejos de Dios, estaba lleno de orgullo. Por lo tanto, Dios orquestó los acontecimientos para humillarlo terriblemente, permitiéndole sufrir una vergonzosa derrota a manos de Joás, rey de Israel. Permítanme leer los versículos 17 y 18. Entonces Amasías, rey de Judá, después de consultar a otros, envió a decir a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel: ven, enfrentémonos en batalla. Pero Joás, rey de Israel, respondió a Amasías, rey de Judá:
El espino del Líbano envió un mensaje al cedro del Líbano: dale tu hija a mi hijo como esposa. Pero pasó una fiera del Líbano y pisoteó el espino. Tú te jactas: he vencido a Idem, y ahora tu corazón es orgulloso y te empuja a la arrogancia. Quédate en casa. ¿Por qué provocas el desastre, que llevará a tu ruina y a la de Judá contigo? 2 Crónicas 25, 17, 19. Amasías actuó con gran orgullo. Consultó a otros, pero no a Dios. En su arrogancia, insistió en tomar una decisión insensata al emprender la guerra contra Israel. Joás, rey de Israel, intentó disuadirlo de esta locura. Sin embargo, Amasías se negó a escuchar. Leamos el versículo 20, pero Amasías no le hizo caso, pues esta decisión venía de Dios para entregarlos en manos de sus enemigos, porque habían buscado los dioses de Idem. 2 Crónicas 25, 20. Dios había decidido castigar severamente a Amasías y a Judá, y por lo tanto, Dios hizo que Amasías ignorara el sano consejo de Joás. Impulsado y cegado por su orgullo, Amasías estaba decidido a luchar contra Joás a cualquier precio. Veamos el resultado en el versículo 21. Entonces Joás, rey de Israel, avanzó a la batalla contra Judá, y él y Amasías, rey de Judá, se enfrentaron en Bet-Semes, que pertenecía a Judá. Judá fue derrotado por Israel, y cada uno huyó a su casa. Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacaz, en Bet-Semes. Lo llevó a Jerusalén y derribó 400 codos de la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. 2 Crónicas 25, 21, 23, ¡qué derrota tan devastadora! La brecha en las murallas de Jerusalén tenía aproximadamente 200 metros de ancho, una enorme brecha que dejó a la ciudad indefensa. Esta fue una inmensa humillación para Amasías. Pero Joás no se detuvo ahí. Debilitó y humilló aún más a Amasías. Leamos el versículo 24, tomó todo el oro y la plata y todos los objetos encontrados en la casa de Dios, que habían sido confiados a Obed-Edom, junto con los tesoros del palacio real y los rehenes, y luego regresó a Samaria. 2 Crónicas 25, 24. Amasías fue completamente humillado y nunca recuperaría su antiguo poder. Dios le permitió vivir, pero su vida fue despojada de honor. Continuemos en el versículo 25. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años más después de la muerte de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, de principio a fin, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Después que Amasías se apartó de seguir al Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén, y huyó a Laquis. Pero enviaron hombres tras el a Laquis, y allí lo mataron. 2 Crónicas 25, 25,27. Amasías fue asesinado por su propio pueblo, una clara consecuencia de sus pecados y de su negativa a arrepentirse. Su vida había perdido el favor de Dios y terminó en desgracia. Trajeron su cuerpo a caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de Judá. 2 Crónicas 25, 28. Fue enterrado, y su vida terrenal terminó allí, en la vergüenza y la humillación. Lecciones clave para nosotros. Este pasaje ofrece muchas lecciones profundas. Solo hay una manera de ser bendecido: confiar en Dios y caminar en obediencia. A veces, seguir los mandamientos de Dios puede no parecer la opción más práctica. Pero desviarse del camino de Dios lleva a la ruina. La lección de la vida de Amasías es confiar en Dios y obedecerle. Dios nos concederá la victoria que nos corresponde. 2. La obediencia a menudo requiere fe y sacrificio. Incluso cuando es costosa, la obediencia a Dios es la elección más sabia. Confía en Él, porque sus caminos son perfectos. 3. El arrepentimiento trae restauración. Cuando pecamos, debemos humillarnos y volver a Dios. Al hacerlo, encontramos bendiciones renovadas y, lo que es más importante, comunión con Dios. 4. La fidelidad es un compromiso para toda la vida. Es una tontería empezar con fuerza y luego volver al pecado. Caminar con Dios es una decisión diaria que dura toda la vida. La Biblia está llena de ejemplos, buenos y malos, para guiarnos.
Estudiémoslos y aprendamos de ellos. Leamos la Biblia para aprender de los ejemplos que nos ofrece, los buenos ejemplos que debemos seguir y los malos que debemos evitar. En ese sentido, recomiendo el siguiente vídeo sobre cómo vivir una vida financieramente satisfactoria siguiendo a Dios y aplicando todos los principios bíblicos relacionados con las finanzas.